Amigos, feliz de acompañarles nuevamente. Esto es noticiaselvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Sentimos la noticia. Comenzamos con el Nacional, portales web. Aquí tenemos principal información. Cervecería Polar prevé caída de 40% de producción por meses de suspensión. La directora general Marisa Guinán explicó que en febrero de 2016 recibieron el último barco de cebada malteada adquirido mediante el mecanismo cambiario vigente a la fecha, a un costo de 6.30 bolívares por dólares. Y dicen, queremos trabajar y producir en paz. Avanzamos. Capriles publicó un video para exigirle a Tibisay Lucena fecha para nueva recolección de firmas. Es con usted, señora Tibisay Lucena. El país quiere respuesta, respete la Constitución y cumpla con su obligación, escribió el gobernante en el texto que acompañó el audiovisual. También leemos, Juan Carlos Gutiérrez, discurso de Leopoldo López, no constituye ningún delito, es un llamado que hace Leopoldo López a pronunciarse, que la gente se manifieste en paz. El abogado defensor destacó que el proceso de juicio ha estado lleno de irregularidades que representan su ilegalidad, por lo tanto la sentencia debería ser revocada. En cuanto a la canasta básica familiar, aumentó a bolívares 365.101,19 en junio. Se necesitaron 24.3 salarios mínimos para poder adquirir el grupo de alimentos previstos para una familia de 5 miembros. Avanzamos con el Universal. Principal información tiene que ver con Cervecería Polar. Solicita agilizar liquidación de divisas. Otras notas, guerra de bandas en Cartanal deja 6 personas asesinadas. También leemos, el CONAS desarticula banda de secuestradores integrada por Poli Caracas. A la derecha, DAO restringir uso del celular en cárceles, reducirá en 40% el delito. También leemos en notas internacionales, Comisión de Gracia se reúne este lunes para estudiar indulto de Fujimori. A la derecha, Sanders destacará los acuerdos logrados con Clinton en la convención. También leemos otra nota relacionada con Turquía, estado de excepción, una medida para realizar una purga en Turquía. Tenemos Unión Radio, principal información relacionada con fronteras. Colombia y Venezuela habilitarán circulación por puentes binacionales. Avanzamos. Marquina, venta de oro afecta poder adquisitivo del bolívar. A la derecha, mercado brasileño empeora previsión de crecimiento y mejora la inflación. Leemos por aquí, Berinson confirma acuerdo para comprar Yahoo. China impone tasas antidumping a importaciones de acero eléctrico desde la Unión Europea, entre otras notas. Avanzamos con Globovisión, principal información relacionada con Luis Almagro. Estamos en contra de un golpe de Estado contra Maduro. En entrevista ofrecida a Globovisión y al periodista Vladimir Villegas, dice el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, aseguró que el informe sobre Venezuela no ha sido engavetado, como aseguran los representantes del PSUV. Otras notas con fronteras relacionadas abrirán paso por la frontera colombo-venezolana en pocos días. Según la Cancillería de Colombia, las mesas de trabajo en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira trabajan con celeridad en la finalización de la hoja de ruta. También leemos allí, feliz cumpleaños Caracas, la capital venezolana celebra hoy 449 años desde que el español Diego de Lozada pobló el hato ganadero de San Francisco, y bueno, ahí ven la gran gráfica donde vemos nuestra querida Ávila. También vemos por aquí Guanipa, Caracas es la ciudad más violenta del mundo. Avanzamos con Panorama, vemos Luis Almagro, principal nota, principal gráfica, Luis Almagro, yo no asumí una postura beligerante contra el presidente Maduro. Otras notas, Parlamento venezolano investigará a sobrinos Cecilia Flores detenidos en Estados Unidos. A la derecha designan a Jesús Salom Crespo, vicerrector administrativo de Luz. Aquí vemos a Tomás Guanipa, rectores del CNE, tienen la obligación de activar el revocatorio. A la derecha, Economía y Política, canasta alimentaria, se ha multiplicado 8 veces en un año, se requieren 12 salarios mínimos para comida. Entre otras notas, vemos allí también Turquía, detiene a 42 periodistas como medida tras intento de golpe. El Tiempo, principal información relacionada con panaderías. Luna dice necesitan 3.000 toneladas de harina al mes. El presidente de Fede Cámaras Anzoátegui, Héctor Luna, señaló que al país generalmente ingresan barcos con cargas de 7.000 a 15.000 toneladas de harina, las cuales son insuficientes. Denunciaron que el caballo negro del zoológico de Caricuao fue descuartizado. Una nota realmente dantesca.
Cifontes también denunció la muerte de varios animales por falta de alimento. También leemos allí, el periodista Román Camacho informó que el animal había sido robado en horas de la mañana y sus restos fueron encontrados después al mediodía de este domingo. En contraposición a eso, Díaz, se espera que el Parque Hugo Chávez pueda inaugurarse en 2017. El parque contará con estadios de fútbol y béisbol. La construcción del centro deportivo en Caracas se inició en el 2013 y su apertura estaba prevista para 2016, sin embargo presenta retrasos. Avanzamos con el impulso. Principal información: canasta básica familiar de junio se ubicó en 365.101,19. Otras notas: de no haber información, oposición marchará hasta el CNE para exigir recolección del 20%. Por su parte, el PSUV organiza también algunos actos para esta semana con motivo de la conmemoración del nacimiento del desaparecido Hugo Chávez. A la derecha, Caracas cumple 449 años de fundada. Hace 228 años nació el prócer Santiago Mariño. Entre otras informaciones, también leemos a la izquierda. En la parte inferior, directora de Empresas Polar pidió cese de acoso por parte del gobierno. Avanzamos con Correo del Caroní. Asesino del joven de la causa R confiesa que lo mató por error buscando a Careniña. Otras notas: Tibisa y Lucena, el CNE no puede apurar el revocatorio, tampoco lo puede retrasar. La presidenta del Poder Electoral confirma que el 26 de julio entregará el informe cumplidos los requisitos, se habilita la organización política. Esto es para el día de mañana y todo el país está de acuerdo con revocar a Maduro. Desde Portuguesa, Enrique Capriles insistió en que la mejor alternativa del país es salir del gobierno actual para emprender un proceso de reconstrucción nacional. A la derecha, Unidad convoca a marchar hasta el CNE para exigir activación del siguiente paso para el revocatorio. La actividad fue convocada para este miércoles en la mañana. Por su parte, como les decía, diferentes manifestaciones y actividades prepara el PSUV, así como la inscripción en el partido por parte de los chavistas. Un llamado se les ha hecho. Asesinan a un joven cuando salía de una marcha por el revocatorio en Puerto Ordaz, Diosmar Carrasquero, de 17 años. Asamblea Nacional investigará caso de sobrinos de la primera dama acusados por narcotráfico en Estados Unidos. Y a la derecha, el tiempo y las excusas del gobierno para frenar el revocatorio se agotan. Tenemos El Siglo. Principal información: castrenses honraron al padre de la patria por este 24 de julio, el nacimiento de nuestro libertador. Otras notas: abogado de Leopoldo López defiende su discurso. A la derecha, descuartizaron a famoso animal del zoológico de Caricuao. A la derecha, graduados 16 nuevos pilotos del curso de entrenamiento de vuelo. A la izquierda, en la parte inferior, gremio médico realizó misa de las batas blancas. Al centro, con industria propone generar 4 millones de empleos en el país. Avanzamos con El Carabobeño. Principal información: rehabilitación de planta La Mariposa, caldo de cultivo de la opacidad. Guerra: Banco Central de Venezuela no puede solicitar préstamo al FLAR sin autorización de la Asamblea Nacional. Al Centro en Ecología, 2016 puede convertirse en el año más caliente de la historia. A la derecha, homicidas de Diosmar Carrasquero, le disparó por error el homicida en sucesos. En internacionales presentarán en La Haya 55 testimonios sobre tortura en Venezuela. También leemos a la derecha: fiscal Brit Barat rechazó pena mínima para los Flores. También leemos en nacionales: Richard Blanco se realizará gira por las cárceles del país. En regiones, Caracas celebra 449 años de su fundación. Con esta nota nos toca hacer la primera pausa de noticiaselvenezolanotv.com.be. Ya venimos con mucho más para ustedes, no se aparte. Hablamos de política en noticiaselvenezolanotv.com.be. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que la decisión de Nicolás Maduro de delegar funciones y ceder los ministerios al titular de la cartera de defensa, Vladimir Padrino López, era una renuncia de capacidades administrativas que le pertenecen por su condición de presidente de la República. Bueno, en primer lugar es un reconocimiento a que los problemas que hemos planteado son reales. Y nosotros esperamos que la dimensión de trabajo institucional que tienen las Fuerzas Armadas
Es algo que se ajuste a la Constitución y al Estado de Derecho, porque eso es una parte sustancial del trabajo que tienen por delante. Y después tienen que trabajarse en la solución de la crisis, pasa por resolver variables humanitarias y sociales que está sufriendo el país hoy. Eso es el primer punto. Pero la dimensión profunda de la crisis es política. O sea, si hubiera un gobierno tomando decisiones reales sobre los problemas de la gente, estaría encaminando, digamos, que esos problemas no existieran más y que esa crisis pudiera ser removida. Pero la situación que tenemos hoy era de un descontrol administrativo de las capacidades que tiene que tener un gobierno para resolver esos problemas. Cuando se le da esta coordinación ministerial, se está otorgando un poder específico. Generalmente la coordinación ministerial pertenece al presidente de la República, ¿no? El presidente de la República es el que coordina a todos los ministerios. Cuando el presidente pide a otro que coordine a los ministros y que sea jefe de los ministros para administrar la crisis de Venezuela, que le está pidiendo que administre la totalidad, porque hoy hemos visto que la crisis es desde el punto de vista institucional más alto hasta el punto de vista social más bajo. ¿Eso se lee como la entrega del poder a los militares? Mire, nosotros no podemos hablar en esa terminología. Sí, es que ha habido un renunciamiento de capacidades administrativas y de poderes que pertenecen al presidente de la República, a favor del ministro de Defensa, a favor del aparato militar. Hablamos del referéndum. Enrique Capriles Radomski, gobernador del estado Miranda, exigió a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, que informe sobre la fecha para iniciar la recolección del 20% de firmas del registro electoral para el proceso de referéndum revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El dirigente opositor advirtió además que este año no habrá elecciones regionales porque los gobernadores del Partido Socialista Unido de Venezuela le solicitaron al gobierno y ya lo acordaron. Sin embargo, destacó que este año sí vamos a tener revocatorios, vamos a revocar el hambre, la inflación, la escasez y la inseguridad. Capriles publicó un video en su cuenta de Twitter con el mensaje: Tibisay, ya no te queda tiempo, danos la fecha para el 20%. Por cierto, la Mesa de la Unidad Democrática convocó una movilización hacia la sede principal del Consejo Nacional Electoral el próximo miércoles 27 de julio. El objetivo de la movilización es consignar el documento que certifica la validación del 1% de las firmas de los ciudadanos inscritos en el registro comicial para la solicitud del referendo revocatorio y solicitar con ese aval la activación de la fase del 20%. Es que nosotros convocamos una nueva etapa de movilización que iniciará este miércoles a las 9:30 de la mañana a una movilización constitucional, pacífica y democrática, pero firme, al Consejo Nacional Electoral a partir de las 9:30 de la mañana, de 2 puntos de la ciudad. Desde la Alta Florida, en la Avenida Libertador, donde sale la sede de Acción Democrática, y desde Bellomonte, altura de Ciudad Banesco, para juntos ir hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. En este sentido queremos reafirmar 2 cosas. Primero, al Consejo Nacional Electoral. Bueno, nosotros este miércoles vamos a inscribir a nuestro candidato, que es el revocatorio. Y vamos a ir con nuestra planilla del 1%, que ya está clara, pública, todo el mundo sabe que se dio, es público, lo firmaron los testigos del PSV, lo firmaron los técnicos del CNE y lo firmaron los testigos de la unidad. Con nuestra planillita vamos a ir con nuestro pueblo
a presentarla al CNE. Otro tema, con las ausencias de los principales encargados de los poderes públicos venezolanos, se llevaron a cabo los actos conmemorativos del 24 de julio con motivo del 233 aniversario del natalicio del libertador Simón Bolívar y 193 aniversario de la batalla naval del lago de Maracaibo. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, pronunció el discurso de orden durante un acto oficial al que no asistieron el presidente Nicolás Maduro, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz ni el diputado Diosdado Cabello. Rodríguez expresó que traía un saludo de Maduro sin aclarar el motivo de la ausencia del primer mandatario. Bueno, muy buenas tardes a todos los presentes. Es más que un honor poder llevar un saludo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, primer presidente chavista, hijo de Chávez, presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en un acto tan célebre y tan importante. Y el pueblo de Venezuela está despierto, defendiendo nuestra soberanía y nuestra independencia, con el pueblo en armas y con el pueblo humilde y profundo. Muchas gracias. Hablamos de diálogo. El encargado de las comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana, Pedro Pablo Aguilar, afirmó que no han recibido notificación alguna por el sector oficial para que la Iglesia participe en el diálogo propuesto por el gobierno y la oposición. A la Conferencia Episcopal Venezolana no ha llegado ninguna invitación formal y no conocemos de esas peticiones del Vaticano. El episcopado venezolano está dispuesto a servir al diálogo. Esto no significa que tengamos la solución a lo que pasa, pero podemos mediar entre las partes para que ese encuentro nos lleve a la paz, al bien común, así lo dijo Aguilar. Con esto hacemos una nueva pausa en noticiaselvenezolano.tv.com.be. Ya venimos con más para usted. Hablamos de nuestra maltratada ciudad. Hoy lunes, la ciudad de Caracas celebra los 449 años de su fundación con una serie de actividades recreativas y culturales que se llevarán a cabo durante toda la semana. En particular, los niños y niñas podrán disfrutar de actividades recreativas y deportivas con el programa Soy Caraqueñito, Soy Caraqueñita, que se realizará en 5 plazas de la ciudad capital, entre ellas la Plaza La Candelaria. Sin embargo, en una fecha de aniversario no se puede dejar de lado que Antonio Ledesma, alcalde metropolitano y máxima autoridad de la entidad, electa por el voto popular, se encuentra detenido en su casa, donde se le sigue un juicio por supuestos delitos de conspiración. El equipo de Noticias El Venezolano TV recorrió las calles de la ciudad para conversar con los caraqueños y preguntarles qué le regalarían a la capital en su cumpleaños. Paz, armonía, seguridad en nuestro país Venezuela. Ok, y que Dios bendiga mucho a Venezuela, porque como a pesar de lo que Venezuela está pasando, estamos bendecidos por Dios, porque Dios siempre nos provee, siempre Dios nos ayuda. Pues. Le regalaría mejores ciudadanos, le regalaría también más seguridad, más limpieza y que podamos salir de la crisis que estamos viviendo. Bueno, hombres con verdadera y auténtica moral, que quieran a la patria, que no se burlen del pueblo. Eso es lo que yo le regalaría, hombres dignos, pues, no fantasmas, que prometen y se burlan de los mismos que votaron por ellos. La oportunidad de una convivencia más cercana entre los ciudadanos, que nos entendamos un poco más y comprendamos la situación en que estamos y tratemos de organizarnos más. Le regalaría otro sistema como el metro, un sistema adicional, porque el metro ya no se da abasto para tanta gente, entonces hace falta otro medio alternativo de transporte masivo que ya realmente le hace falta a la ciudad. Un abrazo con todo mi corazón, compadre, porque yo soy prácticamente caraqueño, soy al Táchira, pero tengo 50 años aquí. Bueno, yo le regalaría a Caracas, mayormente sería la parte, la cultura, que le hace falta mucha tolerancia aquí a los ciudadanos para poder sobrellevarnos con la situación que estamos en el país, limpieza para la contaminación. Le regalaríamos a Caracas la paz, eso es lo que necesitamos todos en Caracas y en el resto del país.
El regalo a Caracas es una gran bendición que el Señor le mande, parte de Cristo. ¿Y usted qué le regalaría a Caracas? Avanzamos. El Instituto Casla de Praga, una de las principales plataformas checas para los estudios de América Latina en el país, presentará ante la Corte Plena Penal Internacional de La Haya 55 casos de supuesta tortura en Venezuela. Hay torturas masivas desde el 2014 para acá contra detenidos sin importar sexo, edad, profesión, estado físico y mental de las personas. Así lo declaró la abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva del Casla, quien viaja mañana a la capital holandesa para presentar las denuncias esta semana. Según la abogada, los métodos de tortura contra esas personas fueron intento de asfixia mecánica, vinagre en la cara, golpes contundentes y puntapiés después de haber sido vendadas y esposadas por más de 12 horas y también aplicación de electricidad en las uñas, muñecas, senos y vagina. Avanzamos. El escándalo judicial protagonizado en Estados Unidos por los sobrinos de Cilia Flores será ventilado por la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional durante su sesión del próximo miércoles 27. El anuncio lo hizo la diputada Elsa Solórzano, luego de que esta semana desde Nueva York, la Fiscalía que sigue el caso de los ciudadanos venezolanos Efraín Campos Flores y Francisco Flores de Freitas presentara grabaciones en las cuales ambos habrían confesado haberse enriquecido con actividades de narcotráfico. Nosotros, apenas ocurrió el hecho de estos jóvenes venezolanos detenidos, solicitamos ante el Ministerio Público la apertura de la investigación legal correspondiente por la eventualidad de los delitos que se hayan cometido en Venezuela. Es de destacar que, por ejemplo, estos jóvenes tenían o portaban pasaporte diplomático, cosa que amerita una concienzuda investigación porque evidentemente en Venezuela no cualquier ciudadano goza de pasaporte diplomático. Nosotros lo que vamos a hacer en los próximos días es, uno, llevar el caso a la Comisión de Política Interior para que la Subcomisión Especial Antidrogas, que depende de la Comisión de Política Interior, que preside el diputado José Luis Pirela y que yo lo acompaño en la vicepresidencia, pueda recabar todas las evidencias a que haya lugar e incluso vamos a oficiar al ente correspondiente en Estados Unidos para que pueda Venezuela, conforme a lo que pueda haberse cometido en nuestro país, llegar a una conclusión y remitir las actuaciones al Ministerio Público. Hablamos de fronteras. El gobernador del departamento colombiano de Norte de Santander considera que el domingo antes del 15 de agosto podría producirse la reapertura definitiva de la frontera entre Colombia y Venezuela. En los dos últimos domingos, miles de venezolanos con autorización de los gobiernos de Caracas y Bogotá pasaron a Cúcuta, capital de Norte de Santander, para aprovisionarse principalmente ante el desabastecimiento del vecino país, es decir, de nuestra Venezuela. El cierre se inició en el estado Táchira y luego se extendió a los estados Zulia, Apure y Amazonas a lo largo de una frontera de 2.200 kilómetros de extensión. Avanzamos con otras notas. La canasta básica familiar se ubicó en junio en 365.101 bolívares, sufriendo un incremento en 61.485 bolívares en comparación con el mes anterior, equivalente a 20,3% de alza. Estas cifras fueron aportadas en un informe presentado por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, CENDAS. En comparación con el mismo periodo del año anterior, se registró una variación de 573,6%. Se calcula que una familia de 5 miembros requiere 24.3 salarios mínimos para cubrir los costos de la canasta compuesta por alimentos y servicios básicos. Adicionalmente, en el balance del CENDAS se repitió el problema de la escasez evidente en meses anteriores. 25 de los productos de la canasta están ausentes de los anaqueles, como leche en polvo, atún, pollo, carne de res, hígado de res, margarina, azúcar, pernil, aceite de maíz, huevos, queso blanco duro, mortadela, caraotas, arvejas, lentejas, arroz, harina de trigo, avena, pan, pastas alimenticias a precio regulado, harina de maíz, café, salsa de tomate, mayonesa y queso amarillo. Muchos anaqueles totalmente vacíos. Y a la despedida tenemos algo muy interesante. Hacer las cosas bien es muy fácil. Según este video, al menos es así. Los productores se tomaron el trabajo de presentar 10 cosas que siempre hacemos mal y cómo corregirlas. Vamos a verlo. Si creías que ya no tenías nada más por aprender, muy mal. ¡Sorpresa! Pues sin darte cuenta, durante muchos años has hecho varias cosas completamente mal. Sí, tal y como lo oyes. Contrario a lo que has pensado todo este tiempo, esas actividades que para ti son tan comunes y simples, no son tan fáciles como pensabas y a continuación te lo demostraremos. Estas son 10 cosas que has abierto mal toda tu vida. Aprende antes de que sea demasiado tarde. Número 1.
tubitos de azúcar. Contrario a lo que has creído todo este tiempo, estas bolsitas están diseñadas para ser abiertas a la mitad. Y no por uno de sus extremos como acostumbras a hacerlo, y lo cual haces que el azúcar siempre se te caiga. Ponlo en práctica y empieza ya a disfrutar de un delicioso café. Número 2. Papas fritas Pringles. Deja de creerte un experto, pues para tu sorpresa, la manera correcta de disfrutar de estas papas es a través de una hoja de papel. Sí, tal y como lo oyes. Lo único que necesitas hacer es doblar una hoja de papel por la mitad y meterla al tubo por la parte inferior de las papas para que ésta sirva de plato. Ah, ¿verdad? Esa no te la sabías, ¿o sí? Número 3. Papas fritas comunes. Aunque indiscutiblemente todos las amamos, son pocos quienes saben abrirlas como se debe. Así que presta mucha atención. Con ayuda de tus dedos, dobla la parte de enfrente de la bolsa como si la pellizcaras y muérdela para hacer un pequeño orificio. Ahora con mucho cuidado, ve rompiéndola hasta hacer un hoyo en la parte del centro. Y listo, nunca más volverás a batallar. Número 4. Papas hervidas. Ay, si estás cansado de que las papas siempre terminen deshechas en tus manos a la hora de pelarlas, no te preocupes. Aquí te tenemos la solución. Antes de hervirlas y con ayuda de un cuchillo pequeño, realiza un delicado corte a la mitad, justo alrededor de las papas, y hiérvelas como de costumbre. Después de esto, deja que se enfríen un poco y ahora sí, te sorprenderás de la facilidad con la que se desprende la cáscara. Número 5. Tic Tac. A pesar de que es posible que nunca te hayas puesto a pensar en ello, la forma del empaque de estas famosas pastillas está hecho para que disfrutes uno por uno de su delicioso contenido. Solo necesitas voltear la cajita completamente y sacudir cuando el empaque se encuentre de cabeza. Número 6. Jugos de envase de cartón. No importa qué tan sencillo parezca, servir el jugo o la leche de los envases de cartón tiene su ciencia. Si quieres servir un vaso como todo un profesional y sin derramar ni una gota, lo único que necesitas es servir el líquido del lado contrario a su abertura y listo. Nunca más tendrás que volver a sufrir derrames. ¿Se imagina un manual para políticos, cosas que estás haciendo mal y puedes corregir? Nos vamos. Somos noticias del venezolano tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Yo soy Yalix Hernández.